Entonces, bien, fíjense, la materia de diseño 3 tiene como propósito encauzar básicamente nuestro trabajo o proyecto gráfico en base a dos vertientes principales, ¿sí? Dos vertientes principales, que es básicamente lo que es filatelia y lo que es la numismática, ¿sí? O sea que si redondeamos las semanas de clase, que sean aproximadamente unas 10 clases, estaríamos destinando aproximadamente la mitad de la materia para lo que tiene que ver con la filatelia, específicamente la pieza gráfica estampilla, y la, esa sería la filatelia, y la numismática, los billetes. Pero básicamente, como pueden notar en diseño 3, hace referencia a series temáticas. Entonces el concepto de que tenga una unidad gráfica, que tenga una unidad visual en base a ciertos códigos, se mantenga y sea evidente, ¿no? A partir de ahora les he habilitado este contenido, está disponible en la plataforma en la sección temática de la clase en curso, donde básicamente lo que vamos a desarrollar es un bloque u hoja completa con serie de 10 sellos temáticos donde estén vinculados entre sí respecto a elección de color, tipografía, ilustración, este, y adicional a ello, vamos a generar lo que se denomina el sobre del primer día. En el glosario, posiblemente se hayan topado con este concepto, el cuestionario que respondieron en base a ese glosario. Entonces, hace referencia cuando se saca una estampilla, una serie temática de estampilla. Se destina como un sobre conmemorativo que va en relación a la puesta en circulación de esas estampillas. Entonces eso es lo que se denomina el sobre del primer día. Es un sobre que únicamente se saca ese primer día, en donde está disponible en circulación esta serie de estampillas. Y por lo general también va relacionado en cuanto a imagen a las estampillas generadas. Todo va a estar vinculado. Pero vuelvo y repito, digamos, esta primera fase que hace referencia a generar esta pieza gráfica consta de esas dos vertientes, ¿no? Generar la hoja de estampillas y generar su respectivo sobre del primer día, ¿no? Bien, un poco en base a generar y a realizar propiamente las estampillas, debe haber un trabajo previo en el cual, a manera de brief, de cuestionario o de ficha técnica, proporcionemos información que nos permita tomar la decisión al momento de elegir la pieza gráfica, en este caso formato estampilla, para de allí vaciar la información. Entonces, en este material que tienen disponible en la sección temática, hay un cuestionario el cual ustedes deben copiar y darle contestación. Yo les voy a mostrar en base a todo esto que les voy a estar conversando, referencias de cursos anteriores para que ustedes tengan una idea más o menos cómo debieran presentarlo, y un poco lo que se quiere con este modo de brief, de ficha técnica o de cuestionario, donde ustedes van a tomar decisiones y proporcionar información. Lo copien, o sea, tengan en referencia las respuestas que tienen que contestar, pero le den un formato un poco más gráfico, un poco más digerido, y que todo tenga una unidad visual coherente, ¿no? Como es una elección, es un proyecto de una serie temática, entonces obviamente inicia con la elección del tema, de la serie temática de la edición. Entonces, el principal requisito que va a darle contexto a todo esto es que tenemos libertad en la elección de los distintos ítems que pueden constituir nuestra decisión de conjunto gráfico o temático, pero tiene que estar circunscrito a, digamos, elementos propios que sean de Venezuela, ¿sí? No importa la región, pero que esté circunscrito en aspectos que, digamos, potencien las características y bondades que tiene el país. Sí, entonces de esa forma lo vamos a hacer, pues en este caso sí, sí bastante nacionalista.
Entonces pueden ser personajes destacados del país, ciudades, localidades del país, obras pictóricas de artistas, todo, como vuelvo y repito, enfocado a que esté inscrito en elementos que se hayan desarrollado, artistas, obras, incluso gastronomía, fauna, flora, todo que esté inscrito y que pertenezca al país. Entonces allí lo pueden ver, ¿verdad? Personajes destacados, yo les coloco entre paréntesis, pues el despiece, ¿no? Un personaje destacado, entonces puede ser héroes, puede ser artistas, deportistas, músicos, científicos, etcétera. Países o ciudades, zonas geográficas, turísticas, iconos arquitectónicos, ambientes urbanos, todo ello, ¿no? Obras pictóricas, pueden ser figurativas abstractas, flora o fauna de distinta región, pero del país. Diseños abstractos, pueden ser geométricos, conceptual, etcétera. Conmemorativa también puede hacer referencia entonces a hechos relevantes que hayan impactado la historia. También gastronomía, platos y recetas representativas de la culinaria venezolana, ¿sí? Entonces, puede ser cualquiera de ellas y ustedes decidan. Como un segundo ítem, su aspecto. Si tienen alguna duda, me comentan, me dan feedback. Les voy a seguir mostrando. Dentro del segundo ítem que muestra, digamos, este brief o este formulario o ficha técnica, la imagen o ilustración que va a contener la pieza. De por sí, como nosotros vamos a hacer, digamos, la versión digital, siempre en el diseño de las estampillas lo más relevante es siempre la ilustración, ¿sí? La fotografía, el grabado, la ilustración, el gráfico, es lo más representativo de las estampillas. De hecho, es su mayor atractivo porque estaríamos diseñando piezas que son altamente coleccionables. Tiene esa característica, ¿sí? Por eso esta materia en el quinto trimestre va enfocada un poco en ese aspecto, a un diseño que estaría dentro de la categoría de diseño normativo, ¿sí? De pronto en trimestres pasados se han diseñado posts, afiches, piezas gráficas como tal, pero este tiene la característica de que son piezas que luego son buscadas por su atractivo, por su belleza o por su rareza, y tienen esa característica coleccionable. Entonces, por eso debemos esforzarnos nosotros, ya que como diseñadores estamos muy enfocados en la parte visual. Es, digamos, la mayor contribución que vamos a realizar en este proyecto, tanto de estampillas como de billetes, el hecho de que la elección de las imágenes tiene que ser muy importante, y aparte de eso, algo obligatorio que les voy a exigir es que esas imágenes tengan algún tipo de intervención gráfica, ¿sí? Si no, la estampilla se resolvería en un día, porque básicamente es información técnica, o sea, hay que poner el nombre del país, el valor de denominación facial, el PIN de imprenta, el sitio de referencia. Las estampillas tienen un formato, por más de que conseguimos unas muy diversas, pues hay ciertos formatos estandarizados, entonces es simplemente como poner también información técnica y estaría listo, ¿no? Entonces, por ello nosotros vamos a enfocar mucho en la parte visual, de que realmente hay un aporte en la búsqueda, en la intervención, y que el conjunto de las 10 estampillas constituidas en base a serie temática tengan ese plus, ¿no? Entonces, bien, haciendo referencia a eso, ya que la imagen gráfica define la identidad del motivo de ella, en la cual esta puede representar un detalle o un estilo en específico. Algo que debemos considerar en el diseño de las estampillas es que es un diseño en miniatura, entonces una mezcla de poder nosotros ofrecer algo visualmente atractivo, pero que pueda ser apreciado a escala pequeña, ¿sí? O sea que no podemos saturar de información, o digamos de una ilustración, un gráfico que esté muy elaborado, porque a tamaño real no va a ser percibido. Entonces, de allí incluso, digamos, el olfato de seleccionar la imagen correcta, o incluso, ya en base a la experiencia que ya tienen en un quinto trimestre, ofrecer algún tipo de síntesis o depuración gráfica, de tal forma que se mantenga la esencia un poco allí y le dé ese plus o ese atractivo, ¿no? Entonces,
se puede considerar que sea una esfinge o un busto si estamos hablando de un personaje, de un artista representativo. Puede ser también un emblema o un icono, un pictograma. También, vuelvo y repito, como es libre, bastante libre de elección, puede ser también de pronto un diseño tipográfico, un lettering o un caligrama o un arte fundamentado en base a tipografías, en donde esté la serie planteada allí, ¿no? Algo pictórico o algo fotográfico o hiperrealista intervenido, ¿no? Entonces hay que definir el plano de detalle, los elementos distintivos y el tipo de síntesis que se le pudiera aplicar si es el caso, o propiamente la fotografía si va a ser intervenida, ¿no? Dentro de este formato, como un tercer ítems, también se debe definir lo que es la técnica de la ilustración de la imagen. Entonces, se puede dar al caso que de pronto algunos de ustedes ilustren o hagan ciertas intervenciones de manera tradicional o decidan pasar de un opaco a una fuente tradicional original de la imagen y aplicar una técnica digital o aplicar ambas, ¿sí? Todo en función, vuelvo y repito, de que esa imagen obtenida sea atractiva, que sea altamente coleccionable y esté dentro de un bloque que sea identificable como una unidad homogénea dentro de un sistema. La paleta de los tonos, de los colores, también la elección de la paleta y la armonía cromática de la serie. Puede ser monocromías, adyacentes, complementarios, triadas. Ustedes investigarán allí cuál aplicarán. Incluso hay páginas web en internet donde te ofrecen distintas escalas y relaciones armónicas dentro del círculo cromático. Entonces toda la elección de todos estos aspectos va a estar muy bien definido, o sea que nuestro resultado no va a ser aleatorio porque debe proceder de este formato en el cual como que un análisis de qué se quería hacer y luego obviamente eso se plasma, ¿no? El número de piezas de la serie va a ser un bloque de 10 unidades, entonces nos vamos a fundamentar. Yo ahorita les voy a mostrar las láminas modelo de cómo ustedes debieran entregarlo, mínimo así, y si lo entregan mejor pues perfecto, pero acostumbrarnos a presentar, digamos, de una forma muy gráfica y ordenada el proceso que nos conllevó a los resultados obtenidos, ¿no? La forma del sello, de preferencia rectangular, ¿sí? Aunque bueno, también puede ser podemos notar también que, yo repito, hay de muchas formas también: cuadrangular, triangular, octogonal, romboidal, circular. Entonces ustedes deciden si se van por el rectangular de forma clásica o por una forma distinta, ¿no? Bien, las dimensiones oscilan aproximadamente de 10 a 30 milímetros, aunque el estándar en base a un formato estándar rectangular es de 19 por 22, 19 milímetros de ancho por 22 de alto. Y allí, como es rectangular, deciden si va a ser vertical u horizontal. Otra decisión también va a ser la denominación o valor del sello. Entonces de definir el valor facial expresado en bolívares para cada sello, y entonces eso va al total en la hoja como tal. Bien, entonces resumiendo, este material que les estoy leyendo y les estoy mostrando ya está disponible en la plataforma, con lo cual ustedes pues obviamente después de la clase y en el transcurso de la semana lo pueden seguir revisando y cualquier detalle pues me consultan. Adicional a esto les voy a seguir mostrando y les va a ilustrar con los ejemplos. Vuelvo y repito que tengo seleccionado de cursos anteriores para ilustrar todo esto, ¿no? Entonces, dentro de los entregables, ustedes deben consignar básicamente dos aspectos. Primero, la ficha técnica, que es la que acaban de ver, que me gustaría que, vuelvo y repito, le den un formato un poco más gráfico. Todo va a ser en formato JPG. Esto va a ser carta JPG. Y el banco de imágenes, que es el segundo entregable, va a ser un formato tabloide horizontal, también en formato JPG. Lo estoy pidiendo en JPG porque lo quiero lo más comprimido posible, porque a veces se generan archivos extremadamente pesados en el cual uno tarda mucho en descargarlos para revisarlo. Entonces la verdad que quiero que el tamaño tabloide se mantenga, que es más o menos 30 por 40,
pero manejemos resoluciones por decir de 72, y si damos salida desde Photoshop a una calidad media más o menos de 8 a 10. La calidad máxima cuando damos de una imagen acoplada en Photoshop sabemos que la máxima es 12, ¿no? Pero podemos bajar a 11, 10, 9, 8 y todavía 8 sigue marcando como que buena calidad, ¿no? Entonces a mí me importaría que fuese 8, y en JPG con tal de que el archivo no pase de 2, 3, 4 o 5 megas, porque han mandado archivos brutales, no sé, de 150 megas y eso es prácticamente imposible bajarlo, ¿no? Entonces, de pronto puede ser que ustedes conserven calidad para sus editables originales, pero los que ustedes me van a compartir por enlace para yo hacer corrección, sí voy a requerir que sean imágenes acopladas JPG, no en el top de calidad, sino una calidad intermedia, al momento de exportar, y obviamente resolución de pantalla que va a ser 72. Como no vamos a imprimir, no va a estar ni a 150 ni a 300. Si este proyecto de estampillas fuese tener salida factible a imprenta, obviamente tendríamos que manejarlo a 300 y todo a perfecta calidad, ¿no? Pero básicamente lo que nos vamos a ceñir es obviamente como que la versión digital del proceso de generar este diseño normativo, pero únicamente bajo revisión digital, no con salida impresa, ¿no? Entonces fíjense, el banco de imágenes va a ser entonces un compendio de imágenes referenciales, y también ustedes de pronto también hay otra serie de códigos visuales adicionales, como vuelvo y repito, son imágenes que simplemente no las vamos a colocar allí y listo, sino que ya tienen un proceso adicional. Pueden haber otros códigos visuales que acompañen, como texturas, patrones, fondos, ciertos planos compositivos, que nos van a dar como el vínculo o el eslabón entre un sello y otro, ¿no? Entonces ahorita también les muestro algo para ilustrarles ese detalle. Y aparte de eso va a ir un boceto esquemático tipo plantilla modelo, donde más o menos ustedes empiecen a ubicar dónde van a ver las cosas, que la estampilla, por ser un diseño miniatura, pues lleva pocos elementos, ¿no? Bien, entonces bueno, aquí yo les muestro un ejemplo, los parámetros de los archivos, lo que debe contener. Y este es el ejemplo digamos, de los entregables que menciono ahí arriba. Aquí les muestro como una referencia esquemática. Entonces tenemos un formato carta aquí a la izquierda, que es la ficha técnica, donde incluso les doy luces un poco de cómo yo quisiera que ustedes procesaran un poco esa ficha técnica, o ese brief, o ese cuestionario de preguntas resueltas, ¿no? Fíjate que aquí he resumido como por bloques, y he hecho ciertos recuadros donde simplemente la decisión se puede marcar con X. O sea, si me voy a ir por una técnica gráfica de ilustración con intervención digital, se puede estar acompañado con un recuadro donde simplemente yo le doy un check. O sea que, por ejemplo, si estandarizamos este cuestionario y se tomase como norma inicial, que digamos sería lo correcto para generar, de pronto sería un brief muy específico para diseñar estampillas, y lo pudiésemos proporcionar a otras personas solamente se dedicarían, incluso más que desgastar a contestar, simplemente a hacer check para dar validación a la pregunta que le hacen, por ejemplo, ¿no? Esa sería entonces la ficha técnica. Y aquí al lado tenemos el compendio de las imágenes. Yo le doy más o menos aproximadamente 20 imágenes, que sería la exploración, y en base a la decisión de esas 20 imágenes, como unos bocetos esquemáticos manuales para definir más o menos cómo puede ser entonces el resultado de los archivos, ¿no? Muy importante que estén identificados, por decir Carlos López, ficha, series de estampillas, debería estar identificado el primer archivo que ustedes adjunten, y el segundo, Carlos López, o sea, el nombre de ustedes, imágenes, bocetos.jpg. Y muy importante, lo suban como un enlace público, porque a veces me pide autorización para acceder al archivo. Entonces siempre colóquenlo como indica allí, que cualquier persona con el enlace, ¿sí? Tiene como un mundillo allí. Este panel aparece cuando cuando tenemos el enlace del archivo subido en Google Drive. Verificar de que está checada la opción, ¿no? Aquí copiar el enlace y ustedes lo pegan en la plataforma para yo poder acceder. Entonces cualquier persona con el enlace, no
daría ningún problema. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. Bueno, a mí me quedó todo claro por los momentos, profe. Lleva su cintillo gráfico. De hecho, allí en la sección con el material que les acabo de habilitar, tienen enlace para que ustedes descarguen el cintillo gráfico que debe tener cada lámina de la entrega, ¿no? Entonces, fíjate, ese cuestionario largo que les mostré cabe perfectamente en una cuartilla, en una carta, y ahí están uno, aquí está otro. ¿Ves? Entonces es muy importante que ustedes apliquen incluso parte de la identidad al material de la lámina entregado, ¿no? O sea, que puede tener el cintillo gráfico que identifica al instituto con la entrega, pero la forma como ustedes lo organicen, lo presenten, los tonos que tenga y los colores aplica y es muy importante, ¿no? Esta sería entonces la primera lámina. La segunda lámina es básicamente esta, ¿verdad? Donde ustedes hacen la exploración de... Una vez que se van por una línea temática, en este caso se fue por la fauna silvestre, entonces, pues fíjense, hay una decisión allí de los elementos incluidos, flora y fauna en este caso, y la persona realizó el boceto, tres bocetos esquemáticos, un poco de repente decidiendo dónde va a ir, por ejemplo, el valor facial, dónde, en qué sentido, de pronto dónde va a ir lo que es el país de procedencia de la estampilla, en qué parte lo va a posicionar, si va a ser en la parte izquierda o va a tener una variación con la parte superior o inferior. Entonces, el hecho de que ustedes hagan los bocetos, como digo, no tiene que ser hiperrealista ni nada, sino esquemático, pueden ser siluetas o formas abstractas, o también se aplican y dibujan, puede tener algo de detalle, pero les ayuda un poco a pensar cómo van a ir los elementos ubicados. Eso da también bastante proceso y se ve pues, muy interesante, ¿no? Aquí ya esta lámina está un poco más avanzada. Fíjate también la decisión de si la imagen de pronto va a llevar algún tipo de filtro cromático, y ese filtro cromático debería tener cierta intención gráfica, ¿no? También me resulta muy interesante, ¿no? Aquí también está la elección de las imágenes y el boceto, ¿sí? El boceto simula el dentado, simula dónde va a ir el valor facial, también llevan cierta leyenda de identificación de la imagen que la compone. A veces se agarran, por decir, emblemas arquitectónicos, y al igual que las postales, por ejemplo, los sellos, interesante que tenga, por decir, la elección de los sitios y que esté especificado, ¿no? Aquí está entonces también otro ejemplo de cómo se está presentando la lámina y qué es lo que debiera contener. Esta me gusta bastante. Una pregunta. Ajá. ¿El boceto lo tenemos que hacer a mano o puede ser a computadora tipo de una vez? Puede ser a mano o puede ser sí, o puede ser también digital. Tú me dices si digital que con tableta o literal colocando los elementos. Sí, o sea, colocando la foto de una vez que voy a elegir con el texto y ya. Ok, pues yo preferiría que fuese analógico o digital con tablet. Porque básicamente colocando como que los elementos ya sería como un preview un poco de la estampilla. Y en este caso no quisiera que se adelantaran a ese proceso, ¿sí? Porque solamente son las imágenes sin tratar, únicamente las imágenes seleccionadas, sin ningún tipo de tratamiento, solamente la elección de la imagen, y aquí más que todo es como los parámetros de composición. Ok. Entonces, bueno, lo haría más o menos como está ahorita aquí en la pantalla, así. Sí, exacto. Incluso este está bastante interesante porque, vuelvo y repito, como que capta la esencia de lo que se está pidiendo, porque vemos que no es un bosquejo perfecto ni hiperrealista, pero se entiende perfectamente que decidió colocar aquí el título, o fíjate, si analizamos la cosa, siempre el título de designación de elemento, o en este caso de
el sitio emblemático turístico, porque se fue, ¿verdad?, por los sitios emblemáticos, por decir, va a estar siempre ubicado en la parte superior izquierda y ahí va a estar la información. La imagen puede estar sentada o banderada a la derecha. Siempre el tema del valor facial decide ubicarlo o posicionarlo en el margen derecho, ¿ve? Entonces, tiene esa importancia en el cual ustedes, antes que se estén anticipando de repente de una vez a que la estampilla sea montada, más que todo estén analizando cómo debería ser compuesta. ¿Sí? Tiene ese propósito. Y básicamente analizando también, pues bueno, las estampillas deben constituir ciertas características como se muestra aquí, ¿no? Que básicamente las mismas láminas, a medida que vamos avanzando, pues obviamente llegamos a esto, porque estas son láminas que han sido creadas un poco a ciertas directrices que yo les he dado, ¿no? Entonces, una de las características es que las estampillas tienen ese borde dentado. Tienen ese borde dentado porque originalmente las imágenes, las estampillas vienen de un bloque postal que es completo, que varía en cantidad, pero que vienen así unidas y vienen con esa perforación o esa segmentación, en el cual nos permite pues sacarla de la hoja principal para hacer uso de ellas. Entonces, una vez que son extraídas, digamos, de la hoja modelo, es que quedan con esas características del borde dentado. Esta es la forma como lo presentaríamos más adelante. Y por eso es que tiene esa opción, ¿no? También tiene este margen o este espacio. Tiene en la parte central el margen más o menos de 0,2 milímetros, en este caso, la ilustración, el título de la ilustración. También de sitios emblemáticos, pero decidió aplicarlo en síntesis vectorial, ¿sí? El país y el pie de imprenta, la paleta cromática, la técnica aplica aquí técnica digital, pictogramas y colores planos, o sea, todo esto va especificado en las imágenes. Serie temática, especial zonas turísticas representativas del país. Justificación, tonos naranjas que transmiten creatividad, energía positiva, calidez y representación del país con imágenes de zonas turísticas para hacer de conocimiento de las bellezas de esta. Este es el formato real, 19 milímetros por 22, y aquí tenemos una versión ampliada para hacer evidente y mostrarla, ¿no? Entonces también la vamos a presentar en formato real. Eso nos va a dar también la forma de cómo se perciben los elementos, si hay que hacer ciertas adaptaciones que se pudieran estar perdiendo, y el tamaño pues grande allí para que sea más visible, ¿no? Aquí muestro también otro ejemplo. Entonces la temática es bastante variada, ¿no? Título, series y obras de grandes artistas, especial Jesús Soto y Cruz Díaz, mezcló los dos artistas. Se hizo lo que es el sello, la resolución del sobre conmemorativo del primer día digamos, de la puesta en circulación de la serie. Y aquí vemos entonces el conjunto, ¿no? Entonces esto es la forma también como se presenta más adelante. Por lo general se hace una estampilla modelo, y esa es como que la que da pie a que salgan las 9 restantes, ¿no? Entonces esa estampilla modelo es la que dicta la pauta de cuál será el sistema a seguir. En este caso podemos ver también muy interesante cómo se aplicó, ¿no? Y aquí está entonces otra también. Entonces todos estos materiales se van abriendo en cada tema y se va proporcionando pues obviamente las directrices y cómo se va a ir realizando todo como tal, ¿no? Entonces bien, básicamente sería eso lo que nosotros deberíamos presentar, pero lo vamos haciendo de forma paulatina y progresiva. Dime. Bueno, selección de tema, que usted puso varios puntos, que si personas destacadas, paisajes, obras, todo eso. O sea, tenemos que elegir uno de esos puntos o todos esos puntos elegir. O sea, no sé exactamente cómo es lo de eso. Ok, elegir solamente uno. O sea, de pronto te vas por, digamos, en cuanto a nivel temático, solamente personajes destacados. Serie, músicos. Y de repente 2 músicos o 3 músicos, en los cuales te dé material o te dé imagen para tú hacer los 10 sellos, ¿sí?
por decirte, pues fíjate que hay varios. Entonces, por eso digo que incluso el cuestionario como tal, la ficha técnica se resume porque, por decir, creo que ahí pongo 6 ítems, pero ustedes se van por uno solo. Entonces los 5 ítems restantes no aparecen no figuran en el cuestionario porque básicamente la decisión que ustedes optaron fue una de ellas, pues. O si lo deciden hacer como un formulario, de pronto aparecen los 6 ítems, pero simplemente colocan un recuadro a cada lado de cada ítem y simplemente ustedes dan un check porque se decidieron ir por uno solo de ellos. Luego aquí en la otra clase también hay ciertos parámetros de composición que está disponible y es material que ustedes pueden acceder. Fíjense, ejemplos de composición. Entonces, bueno, que si la regla de los tercios, la espiral áurea, la diagonal, la pirámide, la curva en S, la forma en L. Eso les da entonces ciertos criterios para ustedes decidir cómo va a ir la imagen. Por eso, fíjate que incluso es interesante porque también se plantea como en boceto. Fíjate aquí que tenemos todas estas ejemplos de composición que serían como subdivisiones armónicas, subdivisiones dinámicas, en las cuales no estamos utilizando fotografías ni nada así precisamente para no perdernos, sino fíjate como está ejemplificado en base a bocetos muy sencillos, pero estamos observando cuál es la composición que se está aplicando en cada imagen o en cada boceto. Entonces este es un material también que se proporciona en el tema que sigue para que ustedes entonces lo apliquen a la imagen que ustedes seleccionen, o a la ilustración o al gráfico que ustedes hagan, ¿ves? Entonces, que si tenemos radiación, que si tenemos túnel, el triángulo dorado, la sección dorada, el círculo. Entonces, esto es muy interesante y por eso es que yo creo que ustedes sean conscientes qué color están aplicando, cuál es el concepto que le van a aplicar de intervención a la imagen, qué composición se está generando en base a esa imagen que ustedes decidieron seleccionar, o que incluso como ustedes tienen la propiedad de intervenirla, modificarlo a su gusto, a su juicio, incluso para que se adecue a un tipo de composición. De repente puede ser centrada, ¿verdad? Porque está balanceada, puede ser una S o en forma de L porque tenemos un elemento emblemático característico que siempre va a estar alineado a la izquierda. Entonces, fíjate que el curso hace mucho hincapié y se proporciona este tipo de material porque la elección de la imagen, como es tan importante a nivel de las estampillas, tiene que ser una elección bastante consciente y bastante conceptual y bastante gráfica, ¿no? Entonces, creo que es un poco llevarnos a estos tipos de análisis, porque si no la elección sería muy random y muy rápida, ¿no? Entonces aquí está esto, digamos, desplegado, ¿no? Y bueno, repito, todo va a estar muy bien especificado en cada sección temática, con lo cual nos vamos a ir limitando a lo que vayamos pidiendo por semana, porque prácticamente la metodología en la cual está enfocada la materia nos va a ir llevando poco a poco. Y fíjense que ya es la semana de arriba, que sería después del miércoles, la lámina 3. Entonces siempre yo les voy a estar dando las pautas de cómo va a estar organizada la lámina y qué debe contenerla, porque allí entonces les da a ustedes muy bien el lineamiento de qué es lo que ustedes deben presentar, cómo debe ser el orden, qué características debe tener y cuál debe ser el progreso entre una lámina y otra, ¿sí? Obviamente si ustedes deciden cambiar el orden y que esto va a estar de repente 2, 4, 6 o aquí arriba, etcétera, es indiferente, pero mínimo que lo contenga, ¿no? Entonces se maneja también mucho lo que es a nivel de presentación, como estamos en diseño. Entonces incluso el tema de las láminas es considerado, es tomado en cuenta, ¿no? O sea, porque de repente ustedes hacen una estampilla muy bonita, pero muy interesante, pero la presentan en una lámina y la otra persona ajena al proceso del contexto académico y artístico no la va a entender, ¿no? Entonces muchas de estas láminas incluso son llevadas para promocionarlas en redes, y propiamente ya la misma lámina ya está lista nomás para publicar, ¿no? Entonces, fíjate aquí, lámina 3, proceso creativo, ilustraciones gráficas, estampillas, serie temática, pum, ahí va el título. Esta sería la galería 1, por ejemplo, me estoy anticipando, pero para que ustedes vean un poco, ¿no?
la elección de 5 imágenes a tamaño original y la aplicación en base a las estampillas a formato real con las características que tenga su borde dentado y la información interna, ¿no? Que debe contener la paleta cromática, que fue la decisión de color que ustedes decidieron previamente. Aquí debe ir especificado el ancho y alto de la estampilla, que hace referencia a lo que es la dimensión, y aquí debe ir especificada la técnica o intervención utilizada para darle ese carácter exclusivo a esa imagen, que es la que la va a concatenar, ¿sí? En el ejemplo anterior de un ave que vieron allí, se aplicó como un filtro que le dio uniformidad a todas las imágenes con cierta intención gráfica, pero aparte de ese filtro, ahí creo que no se percibe, habría que hacerle zoom, pero el participante le dio una textura y esa textura quedó bastante bien porque asemejó como a la textura original que tienen como que las estampillas o los billetes. Entonces fíjate que adicional a que una depuración de la imagen, la aplicación de un filtro cromático, la implementación de una textura, ¿no? Para reforzar un poco la idea, ya que estamos haciendo una simulación digital, sí trabajando a tamaño real y escalado, pero hasta allí, pues, no solamente digital, ¿no? Eso sería entonces lo que compete a básicamente esta semana número 2, que hace referencia a estas tres cosas. La ficha, donde vamos a dar contestación de las decisiones a las decisiones gráficas que vamos a tomar a posteriores, ¿verdad? Tema, color, valor, denominación, formato, orientación, todo eso. La galería, que sería la exploración de las imágenes, solamente allí las vamos a presentar sin hacerle nada. Las 15 o 20 imágenes que especifican allí, solamente eso. Y simplemente 3 bocetos esquemáticos muy sencillos. E incluso esquemáticos, o sea, si de repente es una persona, pues simplemente hacen la silueta, pero la persona se identifica, pues que allí es el elemento donde va a estar posicionado y en qué orientación va a tener y todo eso, ¿no? Entonces, bien, esa descripción la tienen aquí, descripción, requerimientos, entrega, clase 2, y bueno, la subirían acá donde dice entrega, y aquí está el foro. Tenemos entonces esas tres secciones de la clase en curso para hacer uso de ellas.